אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו Shalom Aleichem, bienvenidos todos. La mayoría ya estuvo en la clase anterior de Tania. Para aquellas personas que no estuvieron, queremos decirle que estamos muy emocionados, muy felices de haber pasado estos 10 días con los amigos que han venido de México y de España para compartir con nosotros estos días tan lindos donde paseamos por las 4 ciudades sagradas, Jerusalén, Hebrón, Sfat, Tiberia. Allí estuvimos en todos los lugares importantes
pusimos nuestros deseos en el Kotel HaMaraví, en el Muro de los Lamentos, estuvimos en la tumba de los patriarcas, en Hebrón, estuvimos en Sfat, en el Arizal y con todos los demás tzadikim, estuvimos en la tumba de Ish Gamzu. Cuando llegamos esa noche, ya al final del día tan intenso que habíamos tenido, pero con ganas de seguir, a horas bastante avanzadas, dentro de la ciudad de Tzfat hay un kever, una tumba que es de Reb Nahum Ish Gamzu. Les quería contar un poquito de esto también. Allí llegamos, está en el medio de la ciudad, al lado de las casas donde viven los vecinos del barrio. Es un monumento bastante grande, techado, muy simple, donde hay una bóveda que cubre el lugar del sepulcro. Por encima hay un manto azul con un plástico para cubrirlo de la intemperie, y en ellos están inscritos algunas historias de la vida de Reb Nahum Ish Gamzu, y al entrar sentimos un llanto de una mujer. Entonces la gente no sabía lo que estaba pasando, entonces una gardenia fue del otro lado y vio que había una mujer. Allí van constantemente mujeres a descargar su corazón, hay gente que va todo el día, incluso de noche, como fuimos nosotros, para decir Tehilim. Reb Nahum Ish Gamzu era una persona muy especial. Fue el maestro de Rabbi Akiva, y cuenta la historia que él iba caminando para su casa, iba andando en su burro para su casa, cuando lo había detenido un pobre, una persona pidiéndole tzedakah. Le dijo: dame pan que me muero de hambre. Y él le dijo: espera un minuto que llego a mi casa y descargo el burro y enseguida vuelvo. Y cuando volvió ya estaba muerto. Y eso produjo una gran tristeza en él, produjo un gran remordimiento, y eso causó que él se ocupe de hacer teshuvá el resto de su vida. Cuentan allí está escrito en resumen, pero hay una historia muy conocida de Nahum Ish Gamzu, donde relata que, ¿por qué se llama Nahum Ish Gamzu? Gamzu quiere decir también esto, porque él siempre decía Gamzu le Tová, también esto es para bien, también esto es bueno. Cuentan que en la época donde él vivió, que fue en la época de la destrucción del segundo templo, el Imperio Romano, el emperador había decretado un decreto en contra de los judíos. En esa época Israel estaba bajo el dominio romano, y entonces el pueblo, los sabios decidieron que tenían que mandar a alguien para cambiar el decreto, para convencer al emperador de que
no haga lo que había decretado. Entonces lo mandó a Reb Nahum con una comitiva y un cofre con piedras preciosas y oro para entregarle al emperador. Salieron al camino, en medio de la travesía pararon en una posada en la tierra de Israel, y para que ese cofre estuviera en buen resguardo, lo enterraron en la tierra dentro de la pieza donde ellos estaban, en una posada. En determinado momento el posadero se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y cuando vio que los sabios habían salido para hacer tefilá, habían dejado la habitación vacía, él entró y quiso ver qué había dentro de ese cofre. Cuando vio lo que había, inmediatamente lo vació y lo llenó de tierra, la tierra que había allí alrededor. Cuando volvieron los sabios para seguir su camino, tomaron el cofre, llevaron ese cofre hacia el emperador. Cuando llegaron al emperador, el emperador abrió, y que había tierra, y entonces se enfureció y Nahum Ish Gamzu dijo: Gamzu le toba, también esto es para bien. Él confió en la providencia divina de Dios y sabía que Dios no iba a abandonar al pueblo de Israel, y por algo había sucedido esto. Entonces cuentan que Eliyahu Anabí se invistió dentro del cuerpo de uno de los ministros y le dijo al emperador que en realidad esa era la tierra santa de la tierra de Israel, que había sido tomada de la tierra que utilizó Abraham Avinu, y que tenía poderes milagrosos para vencer a sus enemigos, que esa es la tierra que utilizaba Abraham Avinu para vencer a sus enemigos. Entonces el emperador le creyó y tomaron esa tierra para ir a la batalla con el ejército romano. Y cuando el ejército romano estaba en la batalla, abrieron el cofre, tiraron una tierra al aire, y esa tierra se transformó en flechas que volaron directamente hacia el enemigo y hicieron vencer en la batalla. Entonces el emperador quedó grandemente impresionado y anuló el decreto, y los sabios vieron con sus propios ojos cómo Akadosh Baruj Hu había utilizado su poder de transformar las cosas milagrosamente, y los viajeros retornaron felices de haber realizado con éxito su misión. Cuando volvían en el camino, bajaron a la misma posada, y cuando el posadero los vio, se sorprendió sobremanera, pensó que iban a estar muertos. Entonces les preguntó qué había sucedido, y bueno, me olvidé decirles que el emperador los despidió con un enorme cofre lleno de piedras preciosas, más grande que el que ellos habían traído. Entonces cuando el posadero vio esto, no le fue suficiente y quiso hacer también la misma aventura. Dijo: si con esta tierra que yo tengo aquí
se hizo ese milagro, entonces voy a llevar esa tierra al rey y él seguramente me va a dar también un cofre enorme como el que han traído estos ahora. Entonces tomó un cofre, lo llenó con la tierra que había allí en su casa y fue a ver al rey. Cuando fue a ver al rey, le mostró y le dijo que traía tierra milagrosa. Y el Eliyahu Nabí, investido en ese ministro nuevamente, fue y lo convenció para decirle que en realidad eso era toda una mentira. Entonces eventualmente el rey tomó a este hombre que le había venido a regalar piedras y lo mató. El poder de la providencia divina se revela a través de que la persona reconoce que todos los actos que realiza Kadosh Baruj Hu son para bien. Cuando uno quiere aprovechar la providencia divina para satisfacer sus propios deseos, entonces a Kadosh Baruj Hu le muestra que la cosa no es así. Cuando uno ve la providencia divina como una manifestación de Dios en este mundo y que sabe que Gam Zule Tová, que no hay nada malo que pueda hacer Dios aquí, sino que las cosas que aparentemente son problemáticas, los errores, las pruebas que tenemos que pasar, aparentemente tan terribles, sin embargo son nada más que una manifestación más fuerte todavía de la mano de Dios para con nosotros. Entonces Akadosh Baruj Hu se revela en todo su esplendor y hace maravillas que incluso superan todas las expectativas que podíamos haber tenido en todo sentido. Esta es una de las cosas que leímos y que recordamos allá en la tumba de Ish Gamzu, y que es un mensaje que, bueno, no quedó grabado porque era de noche, estaba todo muy oscuro, pero es una forma de prolongar este seminario para recordar que todavía la gente está en Yerushalayim en el día anterior a su partida y todavía están aquí, y la unión que se produjo entre nosotros está más allá del tiempo y del espacio y ha quedado algo muy fuerte entre nosotros. En cada uno de los lugares y en cada momento que vivimos hemos visto la providencia divina, cómo se manifestaba para ayudarnos a que todo esto tenga un final como queríamos y superior todavía a todo lo que hubiéramos pensado. Estuvimos en la clase de Rav Ginsburg y fue en honor a los invitados del seminario. Posiblemente alguno de ustedes haya estado en la traducción simultánea que tratamos de hacer, a pesar de que fue la primera vez y no tenemos mucha experiencia, y a veces el Rav Ginsburg explica cosas que nos son muy fáciles de traducir, pero de todas maneras quería rescatar un poco de esa clase. Primero que todo, quiero agradecer a Dios que me ha inspirado a encontrar algunos temas interesantes para tratar en esta clase de hoy, porque verdaderamente después de la clase de Tanya, incluso estos últimos días estaba pensando cómo continuar el tema de los Benei Noach, y que llegué a la conclusión de que posiblemente ahora entre todos vamos a ver cómo lo continuamos. Pero de todas maneras, en esta clase Akadosh Baruj Hu me ha traído algunos temas interesantes que quería contarles respecto al tema de esta clase. Así que vamos a comenzar, como hacemos de costumbre, todas nuestras clases, poniéndose de acá.
La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que acerca la redención, dándole bendición a todos ustedes, y sé que cada uno de ustedes en sus casas también están teniendo una alcancía en la mano para poner la tzedaká y decir las bendiciones, y eso es algo que también nos une a todos nosotros a través del tiempo y del espacio. Y por supuesto, queremos hacer un lejaim, para que todos ustedes aquí tengan mucha bendición, que comencemos un año nuevo, el año 5771, donde seamos juzgados con misericordia para cada Baruj, y que se revele la misericordia suprema que es la llegada del Mashiach y la redención para todos nosotros y para toda la creación, y que nadie se quede fuera, como dice el Rebbe, Lejaim. En la clase anterior hemos bendecido a todos aquellos que me ponen en el chat para que tengan todo tipo de bendiciones, así que los que no han estado en la clase anterior les pido por favor que escriban los nombres de las personas que quieren que tengan curación completa, que tengan parnasá, sustento, hijos, matrimonio, salud, larga vida, que estudio de la Torá, y que se les revele Bezrat Hashem la mano amplia y generosa de Dios. Sara Abraham, como pone aquí, en chat uno no distingue muy bien a las personas, pero supongo que es la Sara que hemos conocido esta semana en el seminario, si me lo puedes confirmar. Es una mujer encantadora que vive en Tiberia y que ha compartido algunas de nuestras actividades con nosotros, y en ella se están revelando Bezrat Hashem, y se van a revelar con mucha fuerza muy pronto todas las bendiciones que Akadosh Baruj Hu tiene preparados para todos aquellos que se acercan. Marta nos pide parnasá para Adasa, hija de Rosa, y para Hannah Bat Adasa. En la clase de Rabbi sobre ella no estuvo, Sara no estuviste, entonces te quiero contar, si no participaste de la transmisión, una parte que habla específicamente de los Benay Noach y de aquellos que se acercan al judaísmo con corazón abierto. Generalmente en el mes de Elul el Rab nos da una clase acerca de lo que es la gematria del año que se acerca. El año que va a comenzar ahora es el 5771, y todavía, Bezrat Hashem, estamos a tiempo de que la redención se produzca en el año 5770 que está terminando. Por supuesto, 5770 hablamos muchas veces y está en el web, que es un año especial porque 770 es Ufaratsta, es
la casa del Mashiach. Ufarasta es la propagación, como se le prometió a Jacob, Yama, Baketma, Safona, Banekba, en el norte, sur, este y oeste, que tu simiente se va a esparcir. Y también tiene que ver con la expansión de los manantiales del Baal Shem Tov para llevar la luz de la Torá y especialmente del Hasidut a todos los rincones del mundo, que esa es la forma que se va a traer al Mashiach. Y el Rab explicó algunas cosas del año 5770. Como ustedes saben, al Rab le gusta mucho ordenar todas las cosas a través de la Sefirot, tal como le gusta al Kadosh Baruj Hu. Y entonces él le gusta encontrar este número del año. Como ustedes saben, cuando se dice el año así en general, el 5 representa 5000, es una Hei, y el año es nombrado de acuerdo a las tres últimas cifras. Entonces Ufarasta y Beit Mashiach es 770, y 771 en general es el agregado del 1, del Alufo del Shelolam, del dueño del universo, del 1, a todos estos términos. Entonces es la característica general del año 5771. Pero él le gusta encontrar frases o versículos que tengan esa gematria, conceptos que tengan que ver con cada una de las sefirot. Entonces tiene una explicación muy profunda de las sefirot Jochma, Binah y Da'at, de Gesed, de Burat y Feret, cada una con su implicancia y su gematria de algún versículo, pero dio un versículo especial, un significado especial de lo que es 5771 y que tiene que ver con los Benei Noach, en especial de aquellos Benei Noach que quieren convertirse y ser parte del pueblo de Israel. Ustedes saben que hubo grandes sabios que pertenecían al pueblo de Israel, pero venían de otros pueblos. Incluso, como leímos en la perashá de la semana anterior, había algunos conversos que venían de pueblos enemigos que la Torá prohíbe estrictamente que ellos lleguen a formar parte del pueblo de Israel, como los moabitas y los amonitas. De todas maneras, esta gente que quiso pertenecer al pueblo de Israel, como Ruth, que pertenecía al pueblo de Moab, y Naama, que pertenecía al pueblo de Amón, ellos fueron aceptados dentro del pueblo de Israel, y no solamente fueron aceptados, sino que de ellos provienen almas tan especiales como el rey David, y incluso muchos Tanaim, muchos sabios que dieron base a lo que es la Torá oral y la Kabbalah dentro del pueblo de Israel. Dentro de la conformación de la Sefirot hay distintos partzufim. Hay uno que es en especial el de Malhut y Hod.
Malhut y Hod tienen que ver con dos conceptos muy importantes dentro del alma, como son el agradecimiento, la modestia, que está en Hod, y el desinterés, en el sentido de entregarse completamente sin pedir nada para uno mismo, que está en Malhut. Y estas dos características tienen que ver justamente con Ruth y Naamá, que son las dos madres del pueblo judío que vienen desde otros pueblos. Así como Rachel y Lea son las dos madres del pueblo judío que vienen directamente de Abraham, sin embargo Ruth y Naamá no vienen de Abraham, sino que vienen de otros pueblos, y entonces ella se llama Ima Tata, que es Malhut. Y la Ima y la A, o la Ima superior, es Binah, que Binah es representada por Lea y da origen a las midot, a los sentimientos del corazón, y por eso se llama madre. Sin embargo, esa es una madre que va de arriba para abajo. Hay una madre que va de abajo para arriba, que es Malhut. Malhut es la mujer virtuosa, aquella mujer que se eleva por encima de la mente para transformarse en la corona del marido. Y es justamente las representantes de los conversos, o de la conversión realizada justamente como tiene que ser, de acuerdo con la ley judía. Entonces, los sabios aprenden muchas de las leyes que tienen que cumplirse para que una conversión sea correcta, justamente de las historias de estas dos mujeres valerosas. Ellas representan el Giur Kehalajá. Giur Kehalajá representa la Sefirá de Hod. Es esa Ima que se eleva hasta Hod, que es el reconocimiento. Justamente la conversión es el reconocimiento que realiza la persona que reconoce al Dios de Israel, reconoce a la Torah de Moshe y reconoce al pueblo de Israel como los representantes de Dios en este mundo. Entonces, así como los tres primeros hijos del pueblo de Israel, que son Rubén, Shimón y Leví, que antes había explicado el Rab, que representan a Gesed, Geburah y Tiferet, y ellos suman 5.771. A ver si lo podemos poner aquí. Aquí está escrito Rubén, Shimón y Leví. Aquellos que quieren entretenerse y saben un poco de gematria, me dicen que gematria tiene Rubén, Shimón y Leví, que son los tres primeros hijos de Lea y Jacob. Son el producto de la Ima y la A. En cambio, ese Malhut que se eleva a Hod
que es Ruth y Naamá, tienen la misma gematria. Ruth y Naamá, las dos representantes de la conversión de acuerdo con la halajá, suman el año 5771. Entonces, el Rab nos dice que, así como explican los sabios, que la redención final no se va a producir hasta que todos los Greit Tzedek, todos los justos conversos sean incorporados al judaísmo, o sea que todas aquellas almas judías que están en cuerpo de gentiles se incorporen al pueblo de Israel. Este año, 5771, es el año de la conversión de acuerdo con la halajá. Porque suma el nombre de estas dos, digamos, serían las matriarcas de los conversos, justamente 5771. Como conclusión, el Rab dijo que Bezrat Hashem este año va a ser el año de la conversión de todos aquellos que añoran hacerlo, y les puedo asegurar que hay muchos, y aquellos que todavía no saben que tienen un alma judía dentro y que deben convertirse, ellos, Bezrat Hashem, van a ser convertidos con el Mashiach, que va a despertar en ellos, va a revelar eso dentro de ellos. Y como habíamos estudiado muchas veces, la gematria de Kol Israel y Eshlaim Helek L'Olam Haba, todo el Israel tiene parte del mundo por venir, sumado a la gematria de Hasidei Umot Haolam y Eshlaim Helek L'Olam Haba, los justos de las naciones del mundo tienen parte del mundo por venir. Esas dos frases, esos dos versículos suman igual que Bereshit Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Significa que toda la finalidad es que se revele dentro de toda la creación esa chispa de divinidad que hay en todas las cosas y hay que en todos los hombres, que es la conversión, que significa, en realidad la palabra conversión no sería la traducción exacta, sino que en hebreo se dice Ger Amitgayer, el extranjero. Bueno, la verdad que no sería bueno traducirlo, sino que el concepto es que cuando una persona se convierte con la halajá y cumple los preceptos y demuestra que pertenece al pueblo judío, entonces eso significa que ya de antes pertenecía y lo único que hace es revelar algo que ya estaba allí. Por providencia divina, este último año y medio he podido tener contacto con muchos de ustedes, muchos de este tipo de personas, y en general los judíos y por supuesto los gentiles que no tienen nada que ver con la Torá no saben de qué se trata exactamente. Yo, por providencia divina, he tomado contacto con muchos de ustedes que me han demostrado que los judíos también provenimos de conversos, porque Abraham Avinu fue el primer converso. Él fue el primero que aceptó y difundió por todo el mundo que existe un Dios, que Dios es uno, y esa es la tarea verdadera nuestra. Y para eso Dios nos dio la Torá y nos puso un alma extra para que todos tengamos la capacidad de difundir esa idea. Entonces, Bezrat Hashem, que con la ayuda de Dios este año sea el año en que todos aquellos que ansían y que han tenido inconvenientes para poder ser aceptados
dentro del pacto de Abraham, Isaac y Jacob, que Akadosh Baruj Hu los bendiga y les dé los medios y el reconocimiento de los rabinos que se ocupan de eso para que puedan ingresar en forma revelada al pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Como decía, ese es un requisito que, vuelvo a repetir, incluso muchos judíos no saben que es uno de los requisitos para que venga el Mashiach. Vamos a poner unos minutitos de música para que ustedes mediten en esto, y yo mientras tanto voy a buscar un libro que también leímos en el seminario y que Sara pudo escuchar, acerca de un hijo de conversos muy importante, aparte del rey David. Estuvimos en Jerusalén, cerca de la torre donde está enterrado el rey David, pero voy a hablarles de otro converso muy importante, un hijo de conversos, que cuando lo leímos muchos se sorprendieron, y pienso que les va a interesar.
Qué hermosa música, tienes razón, César. Allí en Tiberia nos encontramos con tres grandes tzadikim. Uno de ellos fue el Rambam, que también está rodeado por los kebalim de muchos Tanaim y Amoraim de la época de la Mishnah, de la Gemara. Allí leímos parte del libro que vamos a empezar próximamente a estudiar en un curso nuevo, que es el Mishneh Torah del Rambam. Estuvimos también en la tumba de Rabbi Akiva, que todos ustedes conocen. Hablamos mucho de él muchas veces. Y habíamos dicho que el Shema Israel, Shin Mem Ain, representa las letras de tres personas que estaban muy unidas entre sí. La Shin es Rabbi Shimon Bar Yochai, que también visitamos antes de entrar a Tzfat para pedirle permiso para entrar a su ciudad. La Ain es de Rabbi Akiva, que está ahí en la montaña de Tiberia, en la parte casi superior de la ciudad, donde sacamos fotos muy hermosas del lago desde las alturas. Y la Mem tiene que ver con un rabí que también fue colega de Rabbi Akiva, que fue alumno de Rabbi Akiva como Rabbi Shimon, se llamaba Rabbi Meir Baranes. Sentados allí a ver si se puede ver, en un edificio muy muy grande donde está el kever de Rabbi Meir Baranes. Aquí se puede ver también un poco mejor. Leímos la historia, o un poquito de la historia de este Taná tan hermoso. Esta es una foto un poco antigua, pero que ahora se han hecho muchas ampliaciones y agrandamientos de este lugar. Hacía mucho calor. Ahí está una de las entradas del Kever. Ven que son edificios muy grandes. Este lugar está a las orillas del lago Kinneret, el Tiberia. Y cuando en cada lugar dábamos una pequeña descripción, incluso estudiábamos parte de las enseñanzas de cada tzadik que íbamos a visitar. Cuando llegamos a Rabbi Meir, me preguntaron, contame un poco de Rabbi Meir, y yo me sorprendí viendo que no sabía mucho de él. Entonces, recorriendo el lugar donde se venden muchos artículos de Kedushá y recuerdos, seguramente dije debe haber un libro que hable sobre él. Entonces encontré este libro que te estoy mostrando, donde cuenta las historias de Rabbi Meir. Hay hermosas historias, pero como yo no conocía el libro, lo abrí en el principio para saber un poco acerca de su vida personal, cómo fue que de dónde provino. Y nos sentamos en un escalón abajo de un poco de sombra, fuera del Kever, porque dentro del edificio mismo hay aire acondicionado, pero salimos afuera y nos sentamos junto con Sara y el resto de los amigos y leímos un poco de este libro para enterarnos de quién era. Y todos nos sorprendimos bastante, así que quiero compartirles, si ustedes están de acuerdo, un poco de la lectura que hicimos allí.
Rabbi Meir Baranés fue uno de los grandes Tanaim. Por supuesto, él figura en la Gemara, al igual que Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, y es llamado Rabbi Meir Baranés, el dueño del milagro. A él le sucedieron muchos milagros, entonces mucha gente que va a este lugar le pide y le reza para que se produzca el milagro. A lo mejor alguna vez le voy a contar nuestra experiencia que tuvimos con él a través del Rav Kaduri. El Rav Kaduri estuvo hace muchos años en Argentina y nos presentamos a él, y para la determinada curación nos dijo que llevemos una botella de aceite, y él hizo una bendición sobre la botellita de aceite y nos dijo que cuando pasemos ese aceite por el lugar del cuerpo, digamos: Ana Eloka de Meir Aneinu, Aneinu Eloka de Meir Aneinu, respóndenos, Dios de Meir, respóndenos. Y se refería a Rabbi Meir Baranés, para que produzca el milagro. Dice este libro que Rabbi Meir vivió en la segunda generación después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, y él era hijo de conversos. Y este hecho es algo bastante extraordinario, pero también es bastante común, porque muchos de los grandes de Israel, como Shemaya Beaftalión fueron los discípulos de Hillel y Shammai. También Rabbi Akiva y Rabbi Meir fueron hijos de conversos, como el ejemplo de Ruth, la moabita, y Naama, la amonit, de Amón. Por supuesto, este libro no lo leyó el Rav Ginsburg al día siguiente, en realidad fue el mismo día, ¿no es cierto? Sara, fue ayer, ya no sé en qué día vivo. Ayer llegamos de... Sí, por supuesto. ¿Cuándo fue que llegamos? No, perdón, antes de ayer, el martes llegamos de haber estado en Tiberia durante la mañana, y en la noche fuimos a ver al Rav Ginsburg. A la mañana leímos esto mismo en el Kever Rabbi Meir Baranés, y a la noche el Rav Ginsburg nos cuenta esto que les conté antes acerca de 5.771 y Ruth y Naama. Veo que después de haber vuelto del seminario todavía se siguen viendo, y seguro que seguimos investigando, vamos a seguir viendo muchas más muestras de la providencia divina, cómo nos siguió. Entonces, esto que leímos especialmente en el Kever, y que fue algo para nada organizado, sino que surgió de un libro que compramos ahí en el mismo lugar, después a la noche el Rav Ginsburg nos habló justamente de estas dos mismas personas. Entonces, el ejemplo de estos conversos proviene en la Torá de Ruth, la moabita, y Naama, la amonita, que de ellas salieron los reyes de la casa de David y el rey Mashiach, que vendrá pronto en nuestros días. Amén. Nada más y nada menos que David, y de David viene el Mashiach, viene de la casa de conversos. Dice este libro que el día que Jacob vino, volvió de la casa de Labán, el arameo. ¿Se acuerdan cuando Jacob estuvo en la casa de Labán para casarse con Rachel y con Lea? Estuvo 20 años trabajando para conseguir a sus esposas y hacer su familia. Cuando él volvía a la tierra de Israel,
él sabía que Esav, el malvado, estaba saliendo para encontrarlo, junto con 400 jinetes. Cuentan en la Torá que Jacob vino estaba temeroso, angustiado, como está escrito, Vairá Jacob meod vayetzerlo. Dice, y temió Jacob mucho y sufría mucho porque Esav le estaba esperando. Y dice Rashi que temió por miedo a que sea muerto y estaba angustiado porque en caso de que él tuviera que matar al otro. Nuestros sabios de bendita memoria dijeron, Nerón, el César Nerón, el emperador de Roma, era uno de los más importantes del Imperio Romano, que se convirtió y vino a cubrirse debajo de las alas de la Shejina, de la presencia divina, y tuvo el mérito de que de él salió Rabbi Meir. Esta fue la primera sorpresa que nosotros nos llevamos al leer esto. El Nerón, el famoso Nerón, ese que enloqueció y quemó Roma, en realidad fue un converso al judaísmo, que de él salió nada más y nada menos que Rabbi Meir. Y aquí cuenta un poco la historia. Ese mismo Rabbi Meir, que fue llamado por los sabios con el nombre Ajerim, extraños, los otros. Y esta es la explicación de lo que dice Rashi cuando explica las palabras Vayetzerlo, que estaba que sufría. Por un lado él temía que lo maten y sufría por tener que matar a los demás. ¿Por qué? Porque él sufría porque se tenía que matar a los Ajerim, y así Ajerim fue llamado Meir. ¿Por qué? Jacob vino sufría porque si mataba a Esav, que de él en el futuro iba a salir Nerón, y que de Nerón iba a salir Rabbi Meir Baranés, que es llamado Ajerim, los extraños, los otros. Entonces él sufría porque si iba a matar a Esav, no iba a aparecer en el futuro Rabbi Meir. Aquí cuentan un poco la historia de cómo Nerón se convirtió. Está escrito que Jerusalén fue destruido, el segundo templo, por la historia de Kamsa y Bar Kamsa. Ustedes conocerán la historia de Kamsa y Bar Kamsa, pero se las cuento así rápidamente. Yo pensaba que esta clase iba a durar nada más que unos pocos minutos, pero por providencia divina, la Torá es inagotable y su luz nosotros la necesitamos como agua en el desierto, así que si ustedes están de acuerdo vamos a seguir con estas historias. Kamsa y Bar Kamsa eran dos personajes que vivieron en la época previa a la destrucción del segundo templo. Está escrito que el segundo templo fue destruido por el odio gratuito, y esta es un ejemplo. Resulta que Kamsa y Bar Kamsa eran dos personas muy ricas y reconocidas en Jerusalén, y estaban profundamente enemistados. Kamsa hizo una fiesta para festejar un casamiento, un bar mitzvah, invitó a toda la nobleza, a toda la gente importante de Jerusalén,
Y cuando enviaron las invitaciones, por error, una invitación le llegó a Bar Kamsa. Entonces él asistió a la fiesta. Cuando Kamsa vio que su principal enemigo perdón, lo he escrito en hebreo. Cuando Kamsa vio que su principal enemigo, Bar Kamsa, estaba en la fiesta, se acercó y le dijo: ¿qué haces acá? Y él le dijo: vos me invitaste, yo vine porque... No, inmediatamente te vas de aquí. Por favor, no me hagas este desprecio delante de todos. Si me dejás, yo te voy a pagar la mitad de la fiesta. No, de ninguna manera, vos te vas de acá, no quiero verte en mi fiesta. Cuando Bar Kamsa escuchó esto, le siguió suplicando: te voy a pagar toda la fiesta, por favor no me eches, hasta que al final no hubo lo que hacer y se tuvo que ir. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando fue echado de la casa de su enemigo, Bar Kamsa decidió en su corazón que se iba a vengar de los judíos, y fue y los acusó frente al César romano que los judíos se estaban rebelando contra él. Entonces el César le preguntó: ¿cómo voy a saber que esto es verdad? Entonces Bar Kamsa le dijo que envíe un corbán al Bet Hamikdash, que él lo iba a llevar, y que vea si los judíos lo iban a sacrificar, si lo iban a ofrendar, sabiendo que era del César. Entonces el César envió un ternero perfecto, kasher, para ofrendarlo en el altar del Bet Hamikdash. Ustedes saben que los sacrificios tenían que ser perfectos, sin ninguna mancha, sin ningún defecto. Y Bar Kamsa le produjo un defecto haciendo un corte en el labio superior, y algunos dicen también que fue en el ojo. Entonces cuando llegaron frente a los Jajamim del Bet Hamikdash, que lo tenían que revisar para saber si lo podían ofrendar, vieron que tenía un defecto, pero de todas maneras dijeron que le iban a ofrendar, porque por el Shalom, para que haya Shalom frente al reino. Pero sin embargo se presentó Rabbi Zaharia ben Abkilas, que era Cohen, era de los que decidían en ese momento el orden de los sacrificios, y preguntó: ¿acaso vamos a ofrendar este ternero que no está en condiciones? ¿Qué van a decir la gente? Que nosotros ofrendamos terneros, ofrendamos ofrendas que no son perfectas. Está prohibido para nosotros ofrendarlo. Entonces los sabios aceptaron esta opinión y decretaron que Bar Kamsa, que es el que había producido el defecto en el ternero del César, había hecho un acto premeditado para acusar al pueblo injustamente, y por eso lo condenaron a muerte, para castigarlo y que él no vaya a acusarlo frente al rey. Sin embargo, se levantó nuevamente Rabbi Zaharia y dijo: ¿y entonces qué van a decir las personas? Que cualquiera que
haga un defecto en un ternero, tiene que ser culpado a muerte. Entonces, a pesar de que no ofrecieron el Corbán, tampoco mataron a Bar Kamsa. El Corbán no fue ofrecido y Bar Kamsa quedó libre. Entonces enseguida fue a contarle al César. El César se enfureció y entonces decidió enviar un ejército para darle una lección a Jerusalén. ¿A quién mandó? A Nerón. Envió al que luego iba a ser César Nerón, que era una persona muy experimentada y un ministro muy grande del ejército romano, para ir a atrapar a los rebeldes de los ciudadanos de Jerusalén. Entonces Nerón y su ejército llegaron cerca de Jerusalén, pero de repente grandes dudas asaltaron el corazón de Nerón acerca del éxito que iba a tener en su misión. ¿Por qué? Porque él sabía muy bien lo que había pasado en la historia de Jerusalén, de Israel, con respecto al primer Beit HaMikdash que fue destruido. Y recordó que el primer Beit HaMikdash fue destruido por orden de Nebuchadnezzar, como ustedes se acordarán en el relato de la época de Purim, que era el rey de Babel. Que cuando fue a conquistar Jerusalén, cuando fue a la guerra contra el pueblo judío, Nebuchadnezzar consultó en forma mágica para saber lo que tenía que hacer. Entonces Nebuchadnezzar primero envió una flecha en dirección a la ciudad de Roma y gritó: la flecha salvará a Roma. Pero sin embargo la flecha se dio vuelta y volvió hacia el arco que le había enviado. Nuevamente apuntó su arco y disparó en dirección a Egipto y dijo: flecha, salva a Alejandría. También esta vez la flecha se dio vuelta y volvió a donde había salido. Por último, dirigió una flecha hacia Jerusalén y dijo: flecha, salva a Jerusalén. Pero sin embargo, esta vez la flecha no volvió, sino que cayó en la ciudad de Jerusalén. Y esto fue una señal para Nebuchadnezzar de que iba a tener éxito en conquistar la ciudad. Sin embargo, Nebuchadnezzar no se conformó con este presagio de las flechas y trató de medir el éxito que iba a tener de otra forma. Entonces preparó un terreno para ser sembrado y lo separó en distintas parcelas. En una parcela señaló que iba a ser para Roma y otra parcela iba a ser para Alejandría. Tiró semillas allí, pero allí las semillas no crecieron. Luego tiró semillas a otra parcela
que correspondía a Jerusalén, y dijo: esta es la parte del campo de Jerusalén, y inmediatamente las semillas germinaron y comenzaron a brotar las plantas. Esa fue una nueva confirmación de que Jerusalén iba a caer en sus manos. Entonces la alegría de Nebuchadnezzar brotó dentro de sí, y ahí ya estaba seguro de que Jerusalén iba a caer en sus manos. Y para reforzar su seguridad en el éxito, hizo una tercera prueba. Prendió fuego a una vela y dijo: luz que va a salvar, me va a salvar de Roma y Alejandría. Enseguida vino un viento y apagó las velas. Encendió una nueva vela, esta vez para Jerusalén, y vino un viento que no solamente no apagó la vela, sino que lo transformó en una antorcha con un fuego enorme. Y de esta manera todas las señales de éxito indicaban que Nebuchadnezzar tenía que ir contra Jerusalén. Entonces destruyó el altar y el Beit HaMikdash, la casa de Dios, y envió al pueblo de Israel al exilio, lo sacó de su tierra. Nerón decidió que también él iba a probar con este embrujo. ¿Y cuál iba a ser el resultado de su guerra contra los judíos? Entonces envió una flecha hacia el este, y la flecha fue a caer en Jerusalén. ¿Por qué Nerón decidió enviarla hacia el este? Porque Nerón pidió ver si Jerusalén iba a resistir por el mérito de Moshe Rabbeinu, que sobre él está dicho: Penei Moshe Kahama, el rostro de Moshe es como el sol que sale del oriente. Luego envió una flecha hacia el oeste, y también aquí él quiso saber si la flecha iba a caer en Jerusalén, y por cierto cayó allí, y la tiró hacia el oeste para saber si el mérito de David Amelech iba a salvar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque está escrito que David Amelech fue el que puso los cimientos del Kotel HaMaraví, que está escrito que desde el Kotel HaMaraví la presencia divina no se mueve nunca. Y ese es uno de los secretos de por qué el Kotel HaMaraví está en pie hasta nuestros días, porque allí está la presencia divina. Y que, como decíamos antes, con la gente que fuimos, pusimos nuestros papelitos con sus deseos allí en el Kotel HaMaraví, que nombra aquí, y esperemos que Bezrat Hashem todos esos se hagan realidad. Entonces la flecha que fue enviada hacia el oeste, como decíamos, cayó en Jerusalén, y Nerón no se conformó y envió más flechas hacia todos los lados, hacia todos los puntos cardinales, y de forma milagrosa el viento hizo que todas las flechas caigan en Jerusalén. Teóricamente Nerón tendría que haber estado muy satisfecho de todas estas pruebas en base a la experiencia de Nebuchadnezzar, pero sin embargo no. Una sensación interior lo previno
de que en el futuro él iba a ser atrapado de la misma forma que fue castigado Nebuchadnezzar, el rey de Babel. Entonces, ustedes saben que luego de conquistar Jerusalén, Nebuchadnezzar, el reino de Babel fue conquistado por los persas y Nebuchadnezzar fue enviado al exilio y se reencarnó en un perro y bueno, sufrió demasiadas cosas. Entonces, como Nerón sabía esto, todavía quiso asegurarse, quiso ver si era verdad su sensación interior. Entonces se acercó a un bebé judío que había allí cerca de Jerusalén, lo llamó con voz firme y le dijo: dime algún versículo que tú sepas. He sabido que esta es una forma kasher de preguntarle a la Torá alguna cosa, porque el bebé no está influido, el niño no está influido de ningún sentimiento, de ninguna inclinación, ningún interés. Entonces él dice el primer versículo que le subió a la cabeza o el último que estudió. Entonces el niño dijo: Venatati et nikmati ve'edom ve'yad ani Israel. Como dice el profeta, y produje mi venganza de Edom, que Edom representa al Imperio Romano, en las manos de mi pueblo Israel. Nerón meditó en las palabras de este niño y pensó en su corazón: el Dios de los judíos quiere destruir el Beit HaMikdash y también quiere mandar al exilio al pueblo de Israel, pero sin embargo después va a producir su venganza por la destrucción del templo de los hijos de Edom a través de su pueblo Israel, y no a través de un pueblo extraño. En el caso de Nebuchadnezzar, la venganza fue por un pueblo extraño, pero esta vez el niño le estaba diciendo que la venganza iba a ser del propio pueblo de Israel. Como está escrito: Ve'alu Moshiim be'ar Zion lishpot et ar Esav, y subieron los redentores del monte de Zion para juzgar al monte de Esav. Entonces, cuando pensó esto, Nerón subió un tremendo temor dentro de su corazón y trató de buscar la manera de zafarse de este cometido que lo había mandado el César. Entonces se escapó y dejó a su ejército, se fue a las colinas lejos de Jerusalén y allá se convirtió y recibió sobre sí la Torá y los preceptos, y de él salió Rabbi Meir Baranés. Pregunta los sabios: ¿por qué Nerón tuvo el mérito de que él de que de él salga Rabbi Meir? Justo de este sabio tan santo salió de él. Es sabido y conocido que Akadosh Baruj Hu da su recompensa medida por medida. Y como Nerón honró la Torá y se basó en el versículo que le dijo al niño, también salió de él Rabbi Meir, que Meir significa ilumina. Meir viene de la palabra or. ¿Por qué salió Rabbi Meir? Porque Meir et einei achachamim be'alajá, porque él
iluminó los ojos de los sabios con respecto a la halajá, a la ley judía. Y además, él se privó de destruir el Beit HaMikdash, que era la luz del mundo. Por eso salió de él Rabbi Meir, Rabbi que ilumina. ¿Por qué? Porque allá Rabbi Meir va Torah, iluminó con la Torah. Y como Nerón se asombró tanto del milagro que vio, que se le mostró desde el cielo con el tema de las flechas, justamente Rabbi Meir fue un descendiente de él. Por eso es llamado Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir, el dueño del milagro. El milagro ese de las flechas que tuvo Nerón. Muy bien. Entonces, a partir de ahora ustedes van a saber que Nerón no quemó Roma porque estaba loco, sino que porque se transformó en judío y él cumplió la profecía de los profetas que decían que el mismo pueblo judío, de mi pueblo, dijo Dios, va a salir mi venganza contra el pueblo romano. Por supuesto, de todo esto que acabamos de leer, aparte de tener una sensación dulce en el corazón, nos quedan muchas enseñanzas. Por un lado, ahora podemos entender que todas las historias que vemos respecto a los países del mundo y respecto al pueblo judío muchas veces están escritas justamente en forma opuesta de lo que sucedió. Pero por otro lado, vemos la grandeza que tiene el corazón del converso, que sin tener esa tradición, sin haber nacido en una familia judía que le inculque los valores, de todas maneras reconocen a Dios, reconocen a la Torá, reconocen la grandeza del pueblo de Israel y de la tierra de Israel, y no solamente quieren unirse, sino que también dan su vida por él. Hay muchos ejemplos, incluso en nuestros días, de muchos refugiados que hay en este momento en Israel, de países árabes, gente que se opuso al Islam, también gente que se opuso al cristianismo, de todos lados, que lucharon junto al pueblo de Israel en las guerras de la creación del Estado de Israel y de la liberación y otras guerras, en el Líbano sobre todo. Había un ejército en el sur que se oponía a la dominación de los musulmanes de Siria y de otros lados. Formaron un ejército, y cuando el Estado de Israel se retiró en forma inexplicable también del sur del Líbano, todo ese ejército de soldados contrarios al régimen vinieron a Israel, y aquí fueron ocultados, y eventualmente algunos se fueron al exterior, otros se quedaron, algunos sufrieron que sus familias se quedaron en el Líbano y fueron castigados y fueron segregados. Pero esa también es una muestra de cómo ellos entregaron su vida para estar al lado del pueblo de Israel en una medida u otra. Este libro que acabo de leer, me dice Luis que quiere comprarlo, pero está en hebreo. Como siempre, hay tal cantidad de material que nosotros quisiéramos enviarles que no damos abasto. Enviar este libro, traducir este libro ya sería algo
extra, muy extra. Supongo que hay algunas historias de Rabbi Meir en el internet. De todas maneras tendría que buscarlo para saber que sea algo kosher. Si me esperan un segundito. Vamos a ver. Acá parece que hay un web que puede ser sí, hay información acerca de Rabbi Meir, hay mucha, habría que investigar un poco a ver que no sea publicado por fuentes extrañas. De todas maneras, esto que acabamos de leer es algo muy importante y viene muy de acuerdo con todos estos días que estamos viviendo del seminario. También tiene que ver con esta clase que estamos dando de Benei Noach. Y a pesar de que nosotros no aconsejamos a toda la gente que se convierta al judaísmo, de todas maneras queremos advertir que en un momento determinado los que cumplen de verdad con los 7 preceptos y se esfuerzan por trabajar junto con el pueblo de Israel para traer la redención, eventualmente o antes o después de la redención se van a convertir en judíos. Así que creo que esto es muy inspirador, y los que estamos en medio de todas estas cosas sentimos una mano de Dios, la providencia divina que está manejando. Y perdón, lo que escribió Kike y Jenny Jean Klein, yo no lo leo, puede ser que salieron las letras en blanco, y sentir que uno está en medio de todos estos milagros, que uno es instrumento de la providencia divina, es algo completamente apabullante para mí, y sobre todo nos refuerza constantemente en los momentos difíciles, incluso en los momentos buenos, porque a veces en los momentos difíciles uno tiende más a acercarse a Dios, en los momentos malos uno se olvida que existe y piensa que todo es mérito de uno mismo. Todas estas cosas es un pequeño grano de arena en el desierto de todas las cosas que tenemos para darles. Así que todo lo que ustedes puedan hacer para ayudarnos en nuestra tarea es una tarea que lleva 24 horas, 7 días a la semana, y no solamente el esfuerzo de uno mismo, sino de toda la familia y de toda la gente que uno conoce. Cuando uno más se involucra en esto, más uno deja otro tipo de tareas que no tienen tanta importancia. Por eso una de las líneas del Hasidut es que no hay que luchar contra la oscuridad, sino que traer luz, como dice el Rebbe, una pequeña luz disipa mucha oscuridad. Y sobre todo, y ese es el objetivo principal de la creación del mundo, es que la luz, como dice Shlomo Amelech, vi una ventaja de la luz que viene de la oscuridad, así como la inteligencia que viene de
del Sikhlut. Sikhlut sería los pensamientos así vanos. Entonces, Bezrat Hashem, con estas palabras me despido por hoy. Quedan algunos minutos para recordarles que se están formando muchos grupos de Bnei Noach. A la gente de México les digo que Ruth Mayen, que ha estado aquí con nosotros de México, se ha llevado algunos libros y algunos CD para hacerles llegar a ustedes. Así que los que quieran en México recibir algunos CD de música y algunos libros de Rav Ginsburg, por favor escríbanos y nosotros los vamos a conectar con ella. También en España hemos enviado un poco, en la medida que tenían capacidad en sus valijas para llevar, y de a poco vamos a ir enviando a todos los países todo el material que dispongamos. Entonces, Bezrat Hashem, los saludo a todos ustedes y los dejo en compañía de la Giberet Ferenci, y les recomiendo que todo lo que puedan enviar de Tzedakah, todo lo que puedan colaborar de enviar a la tierra de Israel, será no solamente en beneficio de ustedes, de nosotros, sino que eso va a ser, tal cual como vemos aquí, una forma de acelerar la redención. Nuestro proyecto es, y ya el Rav Ginsburg nos ha dado la aprobación, crear un centro en Israel para traer a todos aquellos que se quieran convertir, darles un lugar, darles el estudio para que estén, como dice la Halajá, un año por lo menos dentro de una comunidad, que haya un Rab Kasher que les dé una carta para enfrentarse a un Bet Din y puedan ingresar al pacto de Abraham, Isaac y Jacob en forma kasher, ortodoxa y como Dios lo quiere. Por eso les pido que en estas épocas que estamos pasando, hemos invertido mucho dinero en todas las cosas que estamos haciendo, y necesitamos recuperar y pagar muchas deudas, así que todo lo que ustedes pueden enviar, eso va a ser de gran bendición. Les pido que este Shabbat es el Shabbat anterior a mi cumpleaños. Todos me felicitan porque en el Facebook figura la fecha secular, que es el 19 de agosto, pero en realidad mi cumpleaños es el 12 de Av, el 12 de Elul, que es el próximo domingo. Así que les pido que este Shabbat digan Teilim, y los que suban a la Torah y los que leen Torah, los que estudian Torah, lo hagan en honor y en mérito de toda la Torah que enseña Rav Ginsburg y que nosotros, Bezrat Hashem, las transmitimos en la medida de nuestras posibilidades al castellano. Y bueno, Shabbat Shalom. Ya desde el mes de Elul, desde el principio de Elul, tenemos que saludarlos para un año bueno y dulce, desde lo interior y con alegría. Leshana Tová umetuká beprimiuto besimjá. Y acuérdense que tenemos que escuchar el sonido del shofar todos los días, menos en Shabbat, que tenemos que leer 3 Teilim más. Este va a ser un año de Giur que Alajá,
la conversión de acuerdo con la ley de Moshe. Así que espero que pronto estemos todos juntos aquí en la tierra de Israel, disfrutando de la revelación del Mashiach y el Beit HaMikdash. Shabbat Shalom. Y como quedó del seminario y tanto les gustó decir a la gente que estuvo aquí por primera vez en su vida, bendiciones desde la tierra de Israel.